Hemos llegado ya al final de la primera semana de nuestra lección sobre el gran conflicto, que esa es la temática de todo el trimestre, o según el folleto que nosotros tenemos para estudiar y comentar con ustedes, el amor triunfa, porque vamos a descubrir, ya nos lo dijo nuestro pastor, que el amor es el que triunfa al final. Dios triunfa y Él es amor. Pero este día viernes vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana, porque al ver la guerra detrás de todas las guerras nos damos cuenta que este tema es muy serio, más serio de lo que a veces imaginamos o más serio de lo que a veces estamos dispuestos a admitir en nuestra propia vida. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Por favor, ayúdanos siempre a descubrir en ella el gran plan que tú tienes para nuestra vida, de manera personal, así como lo has trazado de manera general para la historia. Padre, bendícenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, lo imploramos en Jesús. Amén. Quizá para comenzar, pastor, el tema de este trimestre que tiene que ver con el gran conflicto y que hemos dicho al principio de la semana, nos va a ayudar a leer este libro que usted ve por acá, o el libro del gran conflicto para quienes lo escuchan en radio, este comentario, nos va a ayudar a leerlo. Es un tema que debería importarnos, porque estamos inmersos en ellos, no somos meros observadores, pastor, pero ¿cómo podemos ser conscientes de que el gran conflicto no solamente es un marco teológico o filosófico, sino que en realidad es algo con lo que debemos convivir todos los días? Bueno, creo que independientemente de lo aceptemos o no, el conflicto es una realidad. Y no nos pregunta si queremos o no queremos. De hecho, eso tiene que ver en un sentido con nuestra razón de la existencia en este mundo. Sí. Y hay muchos que piensan de esta manera. Bueno, pero yo no pedí nacer. Si me hubieran puesto antes, ¿verdad? Toda la película de mi vida. Y entonces me preguntan, mira, ¿tú quieres o no quieres nacer? Allí pues sería basado en su propia decisión. Y ahora venimos de repente a este mundo, aparecemos aquí, cobramos conciencia y nos encontramos inmersos en todas las situaciones que hay en este mundo y ahí es donde está entonces, bueno, y ahora, ¿qué hago yo? Ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entra realmente el diseño y el propósito por el cual este mundo fue creado, porque nuestra vida no está separada de ese diseño y propósito, que si yo soy, por ejemplo, soy un habitante de este planeta, tengo que entender que mi vida no está aislada en función de todo lo demás que ocurre en este planeta, pero que todo lo que está sucediendo en este planeta viene desde un punto, hay un comienzo, y ese comienzo, ¿cuál es? La creación. ¿Quién hizo la creación? Dios. Bueno, entonces ahí es donde nos tenemos que confrontar con la realidad, por qué estamos en este mundo y quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué sucedió, por qué entonces si hay un Dios de amor que creó y diseñó todo perfecto, ¿por qué ahora tenemos dificultades y problemas? Ahí entonces entendemos que hay un enemigo de Dios que se originó en este universo de Dios perfecto, porque Él no puede hacer nada que no sea perfecto, pero se originó esa situación de pecado que lleva finalmente a la rebelión contra Dios, a cuestionar a Dios, y en ese conflicto nosotros tenemos una parte que hacer. Como usted bien lo decía al principio, no somos meros espectadores. Ahora nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos o no hacemos realmente nos coloca en un lugar de este conflicto. Y tal vez voy a decir algo más, no es que influye en el desenlace final del gran conflicto. Ojo, no influye. Si yo me rebelo contra Dios, Dios no va a perder esta guerra. Así de claro, Dios ya la ganó. De hecho, ya está sentenciado desde el principio de la caída de nuestros primeros padres. Ya Dios sentenció a Satanás a una muerte definitiva y total. Ya este conflicto, y la cruz demostró que Dios ya ganó este conflicto.
pero que todavía se está desarrollando por otros propósitos, que son los que vamos a descubrir estudiando esta lección. Pero amigos y amigas, sí, no somos espectadores. Sin embargo, tampoco quiero decir, bueno, entonces como no importa qué bando yo elijo y ya está determinado, entonces que pase lo que pase y no importa qué pasa con mi vida. No, tampoco, porque si hay algo maravilloso, que quien ya ganó este conflicto te ama, Amén. me ama, nos ama y quiere que estemos con Él y quiere que seamos parte de su equipo ganador, y habrá gran gozo en el cielo cuando yo decida estar del lado correcto en este conflicto. Así es. Y bueno, en nuestro folleto de estudio aparecen 2 citas de este libro que usted puede descargar, porque lo estamos poniendo, el enlace de descarga, y se estará poniendo durante cada lección de este trimestre para que usted pueda acompañar la lectura. Decíamos al principio de la semana, pastor, que los capítulos que estamos considerando en el estudio esta semana es el capítulo 29 y el capítulo 30 del libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena de White. Y hay 2 citas que me resultan bastante interesantes y que están aquí transcritas en nuestro folleto de estudio. Y la primera dice: al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Y entonces me pareció importante subrayar esa última parte, pastor, porque a veces, y lo quiero destacar acá, a lo largo de la historia se ha creado un tipo de dualismo en el que se hace necesario al mal, como si el bien y el mal debieran coexistir. Pero en esta cita se nos comenta algo que ya se ha estudiado en la semana, que el camino que eligió Lucifer no era responsabilidad de Dios. Por lo tanto, ese dualismo no puede existir, no existe en realidad ese dualismo, pastor. Correcto. Nosotros no creemos definitivamente en ese concepto que pues el mal tiene que estar mezclado con el bien y para que vaya habiendo un balance. Nada de eso. Y lo vuelvo a repetir porque lo dije al principio de esta semana, el mal no tiene razón de ser en el universo, es un intruso, es algo contrario a la naturaleza, al propósito de Dios para su creación. Es absurdo, no tiene sentido, no tiene razón de ser, y eso tenemos que declararlo así muy llanamente. Sin embargo, lo que sí sabemos es que a raíz del mal se dan dimensiones del amor de Dios que, voy a decirlo con mi lenguaje humano y mi pensamiento humano muy limitado, que probablemente no conoceríamos ahora si no hubiera sido a causa del pecado. Porque recordemos, cuando Lucifer mintió acerca de Dios y dijo que Dios es egoísta y todo eso, realmente él jamás pensó que Dios iba a resolver el problema del pecado que se había originado en él, que él mismo había causado, que lo iba a resolver con su propia vida. Yo creo, he leído esto en algunos de los escritos que tenemos de Elena White, que son muy abundantes y muy buenos, los recomiendo definitivamente, donde ella dice que Satanás mismo se asombró cuando Jesús vino y nació en este mundo. Él mismo, porque él es tan egoísta y sabe que el egoísmo siempre a la base de todo pecado es el yo, y aquí repasamos un poquito de los que vimos al principio, es ponerme mis intereses en primer lugar, ponerme yo en primer lugar. Pero vamos al concepto que quería mencionar, es que Satanás hasta se asombró cómo Dios, ese Dios que él había dicho que es egoísta, que él no le interesan sus criaturas, ahora lo ve convertido en un bebé y está dispuesto a dar su vida por el ser humano. Viene tan vulnerable, no hay nada
más vulnerable en este mundo que un bebé indefenso, inocente, definitivamente. Y Satanás jamás, su egoísmo jamás le hubiera permitido ni un milímetro hacer ese acto de condescendencia, mucho menos cuando vio que Jesús fue a la cruz. Entonces, como dije, Dios no es responsable del mal, del sufrimiento, ni del pecado, ni en el universo, ni en este mundo. Sin embargo, tenemos que reconocer que ese carácter de Dios, que ya es amor, adquiere para sus seres creados unas dimensiones que no se habían conocido antes, que no se habían conocido hasta ese momento. Así que alabamos a Dios por eso y su gran amor. Y Él tiene un propósito para tu vida, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Tú no estás aquí por casualidad. Con una cosa que luchamos todos los seres humanos es con ese sentido de valía, es saber que somos especiales para alguien, que le interesamos a alguien. Mire, la gente da lo que sea muchas veces con tal de sentirse amado. Sí. Lastimosamente hay personas que se aprovechan de ese sentimiento que hay en el corazón humano y engañan a una persona porque la persona quiere sentirse amado. Y la cruz provee todo eso. El gobierno de Dios, la justicia de Dios provee para nosotros ese sentido de valor, de estima, de propósito, de sentido, de significado en este mundo. Sé que no es fácil, hay muchas pruebas que uno pasa y dice, ¿qué sentido tiene vivir en este mundo con todo lo que estoy pasando? Pero si esperamos en el Señor lo suficiente, vamos a ser parte del bando ganador. Amén. Que ya tiene la victoria. Es una guerra que ya está anunciado el final. No vamos adivinando qué va a pasar. Solo tenemos que perseverar y permanecer. Y justamente algo de eso nos habla la siguiente cita que aparece acá y dice: mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y pastor, por eso, ¿qué garantía podemos, o cómo podemos experimentar, no qué garantía, la garantía ya está, cómo podemos experimentar esta garantía que se nos ha dado de esa victoria de la que usted ya nos comentaba antes? Bueno, esa declaración es realmente poderosísima y a mí me llamó la atención esa frase, el toque de agonía para Satanás. Uno dice, bueno, Satanás en ese momento sintió miedo, sintió su suerte final cuando Jesús murió, porque algo que demuestra la cruz también es que la ley de Dios no puede ser puesta, como dice la declaración, a un lado. Entonces, si Jesús, que era Dios, porque era Dios, se hizo humano, si Él, que era Dios, al hacerse humano y tomar sobre sí la responsabilidad, tomar sobre sí el pecado del ser humano y tuvo que morir, era entonces una declaración para Satanás: mira, tú también vas a morir, tú también vas a ser destruido. Si Dios mismo, hecho hombre, tuvo que morir, cuanto más este ser, que era un ángel de luz y pecó, también tiene que morir. Solo que aquí es lo maravilloso y es lo que usted me preguntaba. Hay algo, quien tenía que morir en lugar de Jesús era yo, sí. Era usted, éramos nosotros, éramos los seres humanos. Sin embargo, no tenemos que morir porque a la vez la muerte de Jesús, que declara que la ley de Dios es justa y no puede ser movida, a la vez provee para nosotros la reconciliación con Dios. Y así como los pecados fueron imputados sobre Él, su justicia nos es imputada a nosotros, o sea, nos es puesta a nosotros y nosotros podemos vivir, cosa que Satanás no tendrá esa oportunidad de... Ya no tiene él, la muerte de Cristo ya no es para Satanás porque él eligió el camino de rebelión sin retorno, pero para nosotros hay oportunidad y somos parte de esa victoria. Tan cierto, y por eso es que Jesús tuvo que morir, porque tenía
que pagarse esa penalidad del pecado. La Biblia dice bien claro, la paga del pecado es muerte. Pero qué bendición tenemos que ahora alguien lo hizo en nuestro lugar. Amén. Y tenemos el derecho a la vida, no por nosotros, sino por Jesús, quien lo ha hecho posible para nosotros. Amén. Pero pastor, ahí surge una pregunta que definitivamente está en nuestra lección, pero definitivamente también yo ya me la he hecho. Cuando hablamos de pagar, cuando hablamos de que Jesús pagó ese rescate, cualquiera podría preguntarse, pero ¿a quién lo pagó? ¿Se lo pagó al enemigo? ¿Se lo pagó a él mismo? ¿Lo pagó al Padre? ¿Cómo podemos comprender esto? Aunque sé que siempre está nuestra limitación humana de por medio, pero ¿a qué se refiere este texto? O esa frase que nosotros usamos. Bueno, creo que esta es una pregunta muy, muy importante y ya estamos al final de la lección. Quiero decirles algo. Hay verdades que están escritas en la palabra de Dios y nosotros tenemos que proclamarlas. Somos llamados a proclamarlas, aunque no entendamos en su totalidad, y de hecho no tenemos que entenderlo en su totalidad para proclamar, porque la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Pero cuando se habla de a quién se le pagó, lo que sucede es que en la Biblia encontramos nosotros textos que hablan de rescate. Y en la Biblia hay varias figuras de salvación, bueno, a través de muchas metáforas de cómo Dios nos salva a nosotros, y una de esas palabras es rescate. ¿Qué es un rescate? Por ejemplo, nosotros sabemos que un rescate es que alguien fue secuestrado, para poner un ejemplo, y entonces dicen, bueno, liberamos a esta persona, pero nos tienen que dar tanto. Entonces se consigue digamos, si es que se hace de esa manera, se consigue la paga, se le da a los secuestradores, entonces ellos liberan a la persona y el rescate se les pagó a ellos. Entonces hay muchos que dicen, bueno, entonces cuando la Biblia habla de rescate, entonces significa que Satanás nos tiene secuestrados, ahí está Dios, entonces Dios envía a Jesús, él muere y entonces le paga el rescate a Satanás. Y ahí nosotros ya lo entendemos así bien clarito, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Eso solo lo he puesto como una ilustración, pero no es así. Ahora, ¿cómo es? Esto es la pregunta. Solo voy a decirlo de esta manera para llegar al final de esta lección. Recordemos nosotros, hay una ley, y la cita anterior nos da la idea, hay una ley que ha sido violada, quebrantada. Ahora, ¿de quién es esa ley? Es de Dios. Esa ley es de Dios. Esa ley refleja el carácter de Dios, que ya vimos que no puede ser pasado por alto. Si hay un quebrantamiento, tiene que haber una consecuencia, y eso es inevitable, no puede ser obviado jamás. Entonces, cuando Jesús viene a este mundo, ¿por qué viene Él? Porque nosotros, si pagábamos nuestro pecado, teníamos que morir. Sí. Él no quiere que nosotros muramos. Pero aquí, antes de llegar a la parte complementaria de lo que quiero decir, veamos lo siguiente. Recordemos que Satanás fue expulsado del cielo. Tengo que regresar a esto para que entendamos la respuesta. Satanás fue expulsado del cielo a la tierra, y sus ángeles, una tercera parte de los ángeles. Ahora, él en alguna manera quisiera regresar allá, claro, sin cambiar, sin ser transformado. Quisiera regresar allá, ya no es posible. Entonces, al tentar a nuestros primeros padres y hacerlos caer en pecado, entonces Lucifer dijo, ya encontré mi pase para el cielo. Si Dios admite a Adán y Eva otra vez en el entorno del Edén, por eso Dios tuvo que expulsarlos también del Edén. Entonces Satanás dice, si Adán y Eva son restaurados otra vez al Edén, entonces yo tengo el derecho de ser restaurado, porque pecado es pecado. Yo pequé, ellos pecaron, entonces todos compartimos la misma suerte. Yo voy a ser destruido, Adán y Eva tienen que ser destruidos. Qué sorpresa fue para Satanás que Adán y Eva no cayeron ahí
de un solo fulminado, sino, y entonces él comenzó a ver qué había pasado, y allí se mostró que Dios había hecho un plan de rescate, y entonces, ¿qué sucedió? Es que Dios hizo una prueba y Dios hizo algo, y Dios dijo, sí, Adán y Eva van a volver a ser restaurados, y Satanás estaba como un árbitro que está viendo dónde hay una falta, como un referee, está viendo dónde hay un fallo, y él estaba viendo y dice, no, si se admite a Adán y Eva otra vez en el paraíso, yo también tengo que ser admitido en el cielo. En ese sentido, los argumentos de Satanás y su vigilancia tenían secuestrado al ser humano. Pero entonces Dios dice, ok, voy a hacer un plan. El plan es que para que ellos vuelvan y regresen al Edén, ellos tienen que creer, voy a dar a mi hijo, para que pague, para que él reciba la paga del pecado, que es la muerte, la reciba sobre sí mismo, y entonces si ellos, Adán y Eva, creen en él, entonces ellos van a regresar a mi favor, ellos van a estar reconciliados. Y esa fue la cosa que Dios hizo que Satanás no puede cumplir. Él podría cumplir si Dios hubiera dicho que para salvarse hay que caminar 1.000.000 de kilómetros, Él los camina, los dos. Si cualquier cosa otra, Él lo hubiera cumplido. Si es basado en conocimiento, Él lo hubiera cumplido hasta con creces sobre nosotros. Pero la prueba que Dios puso es, no, tienes que amar a mi hijo, tienes que creer en el sacrificio de mi hijo. Y Él venía del cielo odiando a Jesús y peleándose con Él. Entonces ahí él quedó definitivamente sellada su suerte, pero entonces en esa ilustración vemos que el rescate no es, poniéndolo en estas palabras, cuando se habla de expiación y propiciación es otra palabra, es estar en favor, no es que la ira de Dios en sí tiene que ser apaciguada como las personas pensaban, claro, como un sacrificio humano, no. Pero sí, el rescate, solo lo voy a decir de esta manera, no pudo ser pagada a Lucifer, no, a Satanás. ¿Por qué? Porque la ley quebrantada, violada, no es de él, es la ley de Dios. Así que vemos que Dios mismo asume las consecuencias del pecado y Él paga usando esa palabra rescate. Ahora, finalmente quiero decir, grande es el misterio de la piedad, y lo vuelvo a repetir cuando dije al principio, nosotros somos llamados a proclamar esta verdad. Y usted va a encontrar en la Biblia la palabra rescate, la palabra expiación y muchas otras palabras. Lo va a encontrar también en los escritos de Elena White, y tenemos que proclamarlo, aunque no digamos que entendemos absolutamente cómo se realiza, pero sabemos que es efectivo porque me ha salvado a mí y te ha salvado a ti. Amén, y eso es lo que debemos siempre recordar. Quisiera, pastor, que ore por nosotros para que el Señor nos ayude, porque como ven, en realidad este es un tema que vamos a estudiar por la eternidad. Así que apenas aquí estamos rozando el borde de este tema del gran manto de la misericordia de Dios, y queremos hacerlo junto a usted durante todo este trimestre. Hemos terminado esta primera semana y le invitamos a que este próximo sábado se acerque a una de nuestras iglesias, vaya ahí, comente con sus hermanos en la iglesia y aprendamos juntos sobre el gran amor de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la lección de esta semana que nos ha introducido nuevamente en este tema del gran conflicto entre el bien y el mal. Sabemos, Señor, que esto sobrepasa nuestra imaginación, nuestra comprensión, pero te damos gracias porque has dejado tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y que nos alumbra en lugar oscuro, y podemos entender lo suficiente como para poder esperar en ti y poder saber que todo conflicto, Señor, ya sea personal o todo lo que está pasando en nuestro mundo, un día tendrá una solución, tendrá un final. Ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos, Señor, a creer en la solución que has provisto. Creemos, Señor, ayúdanos a no dejar que el orgullo, el egoísmo, todas estas cosas nos aparten de ti, Señor, y queramos solucionarlo por nosotros mismos, o simplemente nos dejemos llevar por la suerte del mal. Ayúdanos, Señor, para poner nuestra mirada en la cruz del Calvario, que es la gran demostración de que tú nos amas y que
Ya no hay más que puedas hacer. Si estuviste dispuesto a dar a tu hijo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Amén. En aquellas cosas que no podemos entender, solo ayúdanos a confiar y creer en tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.